En 1954, el mundo del cine se vio enriquecido con la llegada de una película de suspense que se convirtió en un clásico inolvidable, Dial M for Murder, dirigida por el maestro del suspenso, Alfred Hitchcock. Este filme, protagonizado por Ray Milland, Grace Kelly, Robert Cummings, Anthony Dawson y John Williams, no solo se destacó por su intrincada trama, sino también por la forma en que fue llevado a la pantalla, basada en una obra de teatro escrita por el dramaturgo inglés Frederick Knott. La historia detrás de la realización de esta película es tan fascinante como el propio film. En 1953, Alfred Hitchcock se encontraba en la búsqueda de un nuevo proyecto después de que un film en el que había estado trabajando no lograra concretarse. Atrapado entre la frustración y la necesidad de volver a su zona de confort, el thriller de asesinatos, Hitchcock decidió adaptar una obra de teatro que ya había demostrado su éxito en la televisión británica. Así fue como Dial M for Murder pasó a formar parte de su filmografía, y con el tiempo se convirtió en una de las películas más reconocidas y queridas del director. En cuanto a su realización, Dial M for Murder es una película que destaca por su simplicidad en cuanto a locaciones y personajes. La mayor parte de la historia transcurre en un solo escenario, una decisión que refuerza la tensión y la intimidad de la narrativa. Esto se debe en gran medida a que la película está basada en una obra de teatro, donde el escenario es esencialmente único. Warner Brothers adquirió los derechos de la obra teatral por $75,000, una suma considerable para la época, con la intención de llevar la historia al cine. En 1953, cuando el proyecto llegó a Warner Brothers, Hitchcock estaba inmerso en el desarrollo de una película titulada The Bramble Bush. Este film narraba la historia de un hombre que roba el pasaporte de otro, solo para descubrir que el propietario original es buscado por asesinato. Sin embargo, Hitchcock nunca estuvo completamente satisfecho con esta historia y luchó por darle forma. Cuando Dial M for Murder llegó al estudio, el director, ya familiarizado con la obra de teatro debido a su éxito previo, decidió dirigir esta película en su lugar. Durante la primera mitad de la década de 1950, el cine en 3D estaba en auge, y Warner Brothers quería aprovechar esta moda, emparejando la tecnología con la dirección de Hitchcock. El estudio exigió al director que utilizara el proceso 3D para esta película, lo que implicó trabajar con cámaras enormes y complicadas, necesarias para este tipo de filmación. Sin embargo, esto también representó una oportunidad única que hizo que la película fuese fascinante incluso en 2D. Para crear una experiencia visualmente interesante en 3D, Hitchcock añadió un foso en el suelo del set, lo que permitió mover la cámara en ángulos bajos y capturar objetos como lámparas en primer plano. Este enfoque innovador resultó en una película visualmente única dentro de la filmografía de Hitchcock, especialmente notable en la famosa escena de las tijeras, que se convirtió en el clímax de la película. A pesar de estos esfuerzos, cuando la película se estrenó en 1954, la moda del 3D estaba en declive, y la mayoría de las proyecciones se realizaron en 2D. No obstante, Dial M for Murder sigue siendo un hito en la carrera de Hitchcock y es recordada como su primera colaboración con la icónica actriz Grace Kelly. Entre las numerosas actrices rubias que Hitchcock eligió para sus películas, Grace Kelly se destaca como la más famosa. El director la describió como una de esas raras joyas del cine, capaz de interpretar cualquier papel protagónico. La relación profesional entre ellos fue una de las más fluidas y armoniosas que Hitchcock experimentó con una estrella. Trabajaron juntos en otras dos películas después de Dial M for Murder, Rear Window en 1954 y To Catch a Thief en 1955. La filmación de Dial M for Murder se llevó a cabo casi en su totalidad en interiores, en un solo escenario, lo cual fue posible gracias a la naturaleza teatral de la historia. Esto también complació a Hitchcock, quien prefería rodar en los estudios y evitaba las filmaciones en exteriores siempre que fuera posible. Al ver la película, es difícil encontrar escenas que se hayan filmado fuera del set. Incluso aquellas que aparentan ser exteriores suelen ser tomas con proyecciones o pinturas mate, un truco muy utilizado en la época. La elección de filmar casi exclusivamente en el apartamento de los Wendes
no solo intensifica la sensación de claustrofobia y tensión, sino que también permite al director concentrarse en los detalles, un aspecto por el que Hitchcock siempre fue conocido. Sin embargo, en esta película, su obsesión por los detalles alcanzó un nuevo nivel, debido en gran parte a la utilización de cámaras 3D, que capturaban los objetos de una manera diferente a la de sus otros films. Esto llevó a Hitchcock a seleccionar personalmente todos los objetos del apartamento de los Wendys, incluyendo la creación de un dial de teléfono gigante para el primer plano en la secuencia de apertura, donde el famoso M es enfocado. La meticulosidad de Hitchcock también se extendió al uso del color para reflejar el estado psicológico del personaje de Grace Kelly. Al inicio del film, los colores de su vestuario son brillantes y alegres, reflejando una vida aparentemente feliz y sin problemas. A medida que la trama se oscurece para ella, especialmente cuando es acusada de asesinato, su vestuario se vuelve más oscuro y sombrío, un detalle sutil que enriquece la narrativa visual de la película. Otro de los elementos característicos de las películas de Hitchcock son sus cameos, y Dial M for Murder no es la excepción. Aunque su aparición en esta película es más sutil que en otras, Hitchcock se hace presente en una foto de una reunión de exalumnos que cuelga en la pared del apartamento de los Wendys. Está sentado en una mesa de banquete entre otros hombres, y aunque puede pasar desapercibido para quienes no están atentos, una vez que se sabe dónde buscar, su cameo es inconfundible. En cuanto a la interpretación de Grace Kelly, Hitchcock le dio instrucciones específicas en una escena clave donde su personaje se siente abrumado por los eventos. Le pidió que actuara como si estuviera en trance, para transmitir una sensación de distanciamiento y desconexión con la realidad. Kelly logra capturar perfectamente esta dirección, y su actuación transmite de manera convincente la confusión y el desconcierto de su personaje frente a las circunstancias que la rodean. Un detalle interesante de la película se encuentra en una escena donde el inspector, interpretado por John Williams, planea desenmascarar la implicación del esposo en el asesinato. En esta escena, un policía regresa la cartera de la esposa a la estación de policía y al intentar salir, la coloca sobre su hombro. El inspector lo detiene y le advierte que podría ser arrestado por ello, antes de colocar la cartera dentro de su maletín. Esta línea aparentemente trivial tiene un trasfondo legal, ya que las leyes británicas sobre comportamiento sexual no se modificaron hasta 1967 y hasta entonces la homosexualidad era considerada un crimen. Aunque la línea se pronuncia en un tono casi cómico, refleja las normas sociales de la época. Grace Kelly, conocida en la década de 1950 como una belleza aristocrática de Filadelfia, proyectaba una imagen de dama gentil y refinada, casi inalcanzable. Sin embargo, en Hollywood, era conocida por su vida amorosa activa, manteniendo relaciones con muchas de las grandes estrellas del momento, muchos de ellos hombres casados. Este patrón de conducta incluso se extendió al set de Dial M for Murder, donde Ray Milland se vio envuelto en una relación amorosa con ella. La esposa de Milland estaba furiosa por este romance, y el actor llegó a considerar dejar a su esposa para casarse con Grace Kelly. A pesar de sus numerosos romances, hay algunas figuras en Hollywood con las que Kelly no tuvo relaciones, entre ellas Alfred Hitchcock, quien estaba profundamente enamorado de ella, y Clark Gable. Se dice que intentó seducir a Gable durante el rodaje de Mogambo en África, pero su intento falló cuando, después de invitarla a su tienda, ella se emborrachó y vomitó, poniendo fin a cualquier posibilidad de romance. Más allá de sus aventuras personales, Grace Kelly es recordada como una actriz extraordinaria, con una presencia en pantalla que pocos podían igualar. Su trabajo en Dial M for Murder es un testimonio de su talento, y la película sigue siendo un ejemplo brillante del cine clásico de suspense. Si aún no has visto esta obra maestra de Hitchcock, te recomiendo encarecidamente que lo hagas. Es una joya del cine que captura la esencia del suspense con actuaciones impecables y una dirección magistral. Aquí terminamos. Gracias por su atención. Me gusta y suscríbase. Hay muchas cosas interesantes por delante. Buena suerte.